Hoy en el Festival del Bien Público, las mamás de la esquina. Acoso escolar. Los jeans de Cleopatra. Cambio climático. El análisis del profe Gauna en el Festival del Bien Público. Bienvenidos, bienvenidas, este es el Festival del Bien Público. Hoy vamos a recorrer, como siempre, campañas creativas para pensar diferentes problemáticas que aquejan nuestro tiempo, pero desde piezas realmente muy interesantes para debatir y para pensar lo que nos pasa. Arrancamos con un tema que para muchos espacios de comunicación es un tabú, que es los derechos de las trabajadoras sexuales, que replican y marcan una necesidad de avanzar en cuanto a la protección y que no sean reprimidas y violentadas, por ejemplo, por las fuerzas policiales cuando son madres. De esto se trata. Las mamás de la esquina se llama esta campaña gráfica, que estuvo ubicada en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, los barrios de Palermo, de San Telmo, de Constitución, de Belgrano, y fue realizada en 2013 por el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales de la Argentina, AMAR, y la agencia Ogilvy and Mather. Les decía, son piezas de arte urbano porque el 86% de las trabajadoras sexuales son madres y tratan sobre esta cuestión la controversia que socialmente, en la justicia, en los medios, todavía no se habla de estos temas y pasan desapercibidos. ¿Para qué se hizo esta campaña? Para pedir leyes que protejan a estas madres de la explotación y de la violencia policial. Allí, en los muros, en la calle, donde se debaten también tantas cuestiones y donde muchas de ellas trabajan, es desde donde se establecieron estos mensajes de bien público. La primera de las campañas y la primera de las temáticas que vamos a recorrer ahora tiene que ver con el acoso escolar, también conocido como bullying, algo que cada vez se menciona más porque cada vez sucede más o porque también se van cayendo algunos tabúes. Vamos a recorrer campañas sobre esta temática y vamos a tener a una de las voces más autorizadas en relación a esto, porque no es solamente lo que en algún momento era lo molestan o la molestan a mi hijo o a mi hija en el colegio. Hay un conjunto de elementos que tienen que ver con lo traumático, tienen que ver con las huellas, tienen que ver a veces incluso con muertes en todo el mundo. Argentina tiene altos índices de bullying, que es difícil de medir, pero que llama la atención y convoca a empezar a recorrer este tema con la primera de las propuestas. Ay, no. Tenemos que grabarla. No, Karen. Karen, deja eso. Te dije que no se toca. Quédate tranquila. El bullying y el ciberbullying se han transformado en una constante en los colegios. En este contexto, en Chile, Chevrolet lanzó Dale Otra Vuelta, una campaña que busca movilizar a las personas por medio de nuevos caminos para educar a quienes molestan y maltratan a otro niño o niña. Se trata de una miniserie por WhatsApp en donde a través de pequeñas historias se invita a los padres y sus hijos a manejarse diferente frente al bullying, abriendo una vitrina de conductas protectoras que representan nuevos caminos para reflexionar didácticamente sobre este grave problema. Fue lanzada el 14 de marzo, fecha declarada como el Día Nacional contra el Ciberacoso en Chile, donde según una encuesta un 20% es víctima de hostigamiento y un 65% fue intimidado por alguien de la misma escuela. La campaña es un branded content que incluye 4 capítulos, una página web con recursos descargables para profesores, padres y apoderados, y actividades en colegios en donde académicos destacados abordarán la temática con estudiantes de enseñanza básica y prebásica.
La serie completa está hecha en animación 3D. Fue desarrollada por expertos en acoso escolar para exponer de forma cercana qué sienten los niños al ser víctimas de bullying y cómo se deben manejar en este tipo de situaciones. También se activó una fuerte estrategia de difusión orgánica potenciada por un variado equipo de influencers y microinfluencers destinada a que sean las propias comunidades de WhatsApp de padres, apoderados y colegios quienes viralicen el contenido. Para hablar de este tema tenemos a alguien que siempre es referencia, es psicopedagoga y es la gran referente de Libres del Bullying, María Sisman. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar. Está, por supuesto, el profe Gauna también con nosotros. Profe, ¿cómo va? Muy bien, buenas noches. Bueno, María, hablábamos de esta primera campaña que es algo más que una campaña. Primero, que llega por WhatsApp, ¿no? Hablamos muchas veces de los contenidos que se viralizan, que son una clave para las comunicaciones de bien público, pero también hay una serie de herramientas, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué hago con esto que pasa, no? Acá en Chile se buscó armar algo bien amplio. ¿Cómo ves esto? Me parece súper interesante llegar a los chicos de la manera en que se llega a los chicos, que es por otras vías, sino por ahí la televisión, que es la que más nos llega a nosotros, y con un mensaje que va más allá de la empatía. Yo creo que eso es importante remarcarlo, ¿no? A veces apelamos a tenés que ser empático, tenés que sentir lo que sentirá el otro, Y eso no alcanza, porque Claro. si no sabes qué hacer cuando sentís lo que siente el otro, estamos con el mismo problema, ¿no? Entonces, desarrollar un abanico de acciones posibles para cuando uno entiende el dolor del compañero. Efectivamente. Tener las herramientas, profe, también para accionar. Me parece que esto es lo que viene marcando María, ¿no? Porque muchas veces decimos, qué preocupante el bullying. Y bueno, ¿y qué hacemos? Me parece muy buena la historia, por lo menos yo no conocía toda la serie, ¿eh? Acabo de verla acá, Sí. y lo que me parece maravilloso es que lo que plantea es un final posible distinto. Hacer pensar, bueno, ¿qué pasa si yo cambio tal acción y eso qué consecuencias tiene? ¿Qué pasaría? Es hacer imaginería, es generar de alguna manera un modelo mental para poder percibir la realidad de un modo distinto y saber que uno tiene cierta responsabilidad en esa realidad que rodea a los otros y que me rodea a mí mismo. A mí me parece que eso es como un buen camino y un camino poco explorado. Exacto, sobre todo esto último. María, ¿son permeables los chicos y las chicas a modificar conductas? Es un trabajo muy profundo, digo, porque ustedes deben estudiar así cómo resolver, cómo Sí. desanudar esos conflictos. Los chicos son mucho más permeables que los adultos. Son los primeros en decir, sí, la verdad, no me di cuenta, me equivoqué, ¿qué puedo hacer para hacer algo diferente? O enseñame a pedir ayuda sin ser buchón. Cantidad de pedidos concretos que hacen haciéndose cargo. Lo más difícil es involucrar a todos los adultos que hacemos comunidad, que va más allá de la escuela lo que tenemos que hacer para prevenir la aparición del bullying Claro. o intervenir, que necesita de verdad una situación de mucha humildad personal para decir yo me equivoqué, no sé cómo hacer, me educaron así, pero algo está haciendo ruido, y dejar de echarle un poco la culpa al otro, ¿no? Y empezar a asumir nuestras propias responsabilidades. Sí. Hay algo importante también, decíamos, que llegue por redes sociales, porque WhatsApp es una red social en definitiva, además de una mensajería, y también que tenga la característica de ser algo animado. Digo, es difícil establecer el código para llegar a las infancias, ¿no? Pero es lo más importante, porque en definitiva ahí está el conflicto. Sí, ahí está nuestro destinatario como para que puedan asumir un cambio y también escuchar y permitir que planteen qué es lo que necesitan de nosotros. Nosotros le damos una herramienta, llegamos con el lenguaje de ellos, pero manteniendo un lugar asimétrico. Y en ese lugar asimétrico los chicos van a poder pedir y sentir que nosotros los cuidamos. Entonces, sí encontrar un lenguaje en común, pero también mantener esa distancia necesaria para que los niños, niñas, adolescentes sientan que somos referentes y no pares. Exacto. Y ahí también está un destinatario, que es justamente la dinámica escolar. Después hay otros destinatarios, y lo vamos a ir recorriendo, que tienen que ver con los que tienen que ayudar a desactivar estas cuestiones. A veces las instituciones colaboran y a veces se desentienden, y ahí tenés un problema grave. Esto era Chile. Vamos a pasar a Canadá, vamos a pasar al año 2019. Seguimos hablando de acoso escolar, seguimos hablando de bullying en el sentido amplio de la palabra, y esta es la propuesta. You got it? Pick it up with your big, strong muscles and bring it over here to the shop. Boys can be loving. Fast, 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 fast.
I need you to be brave, okay? Gotta go. Boys can be shy. Boys can be sad. Why are you crying? Boys don't cry, right, honey? Be a big boy, please. Boys can be self-conscious. Boys can be intelligent. But boys can't be afraid. Boys can't be gentle. I don't understand what the big deal is. I mean, isn't this just boys being boys? Boys can't be weak. Boys can't be timid. Boys can't be hurt. Boys can't look soft. Boys can't be powerless. Because boys don't cry. La campaña se llama Los chicos no lloran, fue realizada por White Ribbon en Canadá en 2019. La agencia fue Ben Simon Byrne y buscó señalar cómo varias cuestiones naturalizadas llevan a los niños hacia la forma más tóxica de masculinidad. Esta angustia, ¿no?, que le queda a uno después de ver esto, pero también esos insights, ¿no? En publicidad se llama insight cuando se toma algo que está muy claro en la sociedad y se lo lleva a esa ficción. Obviamente quedan resonando. Lo vamos a charlar porque naturalmente hay mucho de esto que después deriva también en comportamientos violentos, porque el bullying es una forma de violencia claramente. Algunos datos más sobre la campaña y enseguida debatimos. Los chicos no lloran fue un spot presentado el Día Mundial contra el Acoso Escolar en respuesta a una investigación canadiense que demostró que 1 de cada 5 estudiantes se ve afectado por el acoso y que el 50% de las mujeres han experimentado al menos un incidente de violencia física o sexual desde los 16 años. Fue dirigido al público masculino para que los padres, maestros y niños pequeños se vieran representados a sí mismos. En un estudio previo a la campaña, la mitad de los niños dijeron que habían escuchado a hombres en su familia hacer bromas o comentarios sexuales sobre las mujeres. El 82% dijo que había escuchado a alguien criticar a un niño por actuar como una niña. El spot fue dirigido por el director nominado al Oscar y al Emmy, Hubert Davis. Se creó una página para la campaña donde se puede obtener más información sobre el machismo y la violencia contra las mujeres. En un solo día obtuvo más de 66 millones de impresiones y recibió múltiples premios en certámenes publicitarios. Es impresionante, María, cómo en unos pocos segundos, 1 minuto y pico, más o menos debe durar este spot, se cuenta tanto de lo que es la arcilla de la violencia que después se da en el acoso escolar, ¿no es cierto? Es fuerte, Es el muy anuncio fuerte. emociona mucho. Sí. Me parece que es interesante llegar desde ahí a estas ideas de no sos vos el que se tiene que modificar para que te dejen vivir en paz, ¿no? Exacto. Tenés derecho a ser tímido, a ser flojo, a ser débil, La víctima a llorar, no es culpable.
¿no? Jamás, ¿no? Pero estos modelos que se les van metiendo a los chicos, a las chicas, de cómo hay que ser. Sí. Cuando a mí me plantean que en esta época hay más bullying, es probable porque los chicos sienten la presión de ser exitosos, tener muchos seguidores, ser famosos, El ser cuerpo. lindos, ser de determinada manera, más allá de toda la contraparte que hay, ¿no? Que combate todo esto, para los chicos sigue siendo importante qué cuerpo tienen, qué estereotipo cumplen o no, y entonces en eso me parece que este tipo de mensajes es sumamente importante, va muy al hueso, ¿no? Duele. Sí, duele, pero la pregunta, y ahí pivoteo también con Cristian para hablar de la parte creativa que tiene esta pieza. Digo, nos emociona por lo duro que cuenta, pero también por cómo lo cuenta y porque no edulcora, porque no se puede edulcorar algo así. No, y de hecho está contado con cierta crudeza. Sí. Está muy bien. A ver, Con cierta, no, con toda la crudeza. No, bueno, pero a ver, tiene varias capas, ¿no? Sí. Una que a mí me resulta interesante ver es cómo hay como dos grandes momentos. Ujú. ¿Sí? Hay un espacio semántico de la infancia, Sí. que es como esta idea donde está el chico, y el chico significa esos que son niños, ¿sí? Y después donde está el chico cuando es los muchachos, que en realidad ya es el adulto que tiene todo eso aprendido, todo eso incorporado de su entorno, de su modo de ser, porque no es lo que se le dijo, es lo que se le mostró. Digamos. Exacto, Ahí hubo exacto. padres golpeadores, ahí hubo gente que no miró, ahí hubo falta de compañía. De comunicación, falta de diálogo, ¿no? Que es tan importante. Y hay algo que me parece muy potente, que es la idea del maltrato entre pares, ¿sí? La noción que tiene. Nosotros cuando hablamos de bullying en castellano no lo pensamos así. No. Es esta idea de que es un maltrato horizontal, es entre iguales. Sí, la teoría apunta a niños, niñas, adolescentes en edad escolar, no Sí. necesariamente en la escuela, pero sí en un ámbito en donde están obligados a convivir, pero en donde necesitan de nuestro cuidado, nuestra educación. ¿Qué pasa? Que los chicos, en lugar de buscar un referente adulto que los guíe, buscan un referente par que también los guía, porque Sí. la manada va hacia aquel que los lleva a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera tenían ganas de hacer previamente. Exacto, hay roles, ¿no? De esto vamos a hablar también. Completá, Cris, con lo que quieras. No, lo que pensaba era en esta noción de la masculinidad como algo construido, como Ajá. una cosa no dada por la naturaleza, sino necesariamente atravesada por todas las discursividades, ¿sí? Por todos esos relatos, por la propia experiencia, que después se hace de alguna manera como la película que te explica quién sos y quiénes son los otros, cómo te ven los otros. Es Claro, muy importante. este spot es una especie de precuela del bullying, ¿no? Si uno lo piensa en términos de cine, es cómo Batman se transforma en Batman, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Este ejercicio de entender de dónde vienen esas violencias. No para justificar, sino para ver si se resuelven, porque nada los justifica. Sí, uno puede entender para resolver, ¿no? Eso sí es interesante. Sí, se busca siempre entender también por qué el que hace bullying, Claro, ¿no? Entender qué es lo que lo llevó a esa posición como para poder actuar ahí, en lugar de Desactivar. tratar de tapar Claro. la sintomatología y nada más. Tapar no sirve, hay que resolver, hay que trabajar. Y ahí necesitas que todos estén comprometidos. Le voy a preguntar a María después algunos tips básicos, porque quizás hay gente que está tomando este programa, que sabemos que se toma en espacios escolares, familiares, sociales. El Festival del Bien Público es utilizado y lo agradecemos. Pero ¿qué pasa si sacamos al niño y ponemos un objeto para pensar el bullying? Porque quizás es más fácil de ver. Algunos dejan de mirar para el costado si lo trasladamos a algo que puede ser hasta gracioso para quienes no se dan cuenta de la gravedad del tema, y lo pongo en crisis esta palabra, pero al mismo tiempo como una estructura de correr el objeto para entender el tema de fondo y su gravedad. Scrawny, chubby, short. Queer. Getting caught up in bullying, it's so easy because you're just glad that you're not being bullied. It's been hard for me to stand up for other people because I feel like I'm already a target. It's just easier to do nothing. Please stop. Fine. Dude, ow. Fine. Stop. Fine. Ow, stop. Do you have any friends? Yes, I heard you. What are you even doing here? It's almost too easy. Stop. Come on. I get it. Maybe you are a little bit more. Oh. You think you're special?
One Whopper Junior meal. Dude, stop. You're fine. Oh. I just opened it up and it's all smashed. Did you order bullied or unbullied? Bullied or unbullied? Yeah. Do you have a manager that I can speak to? Because that doesn't even make any sense. Hi, your manager. Hi, how's it going? I was given this. Did you bully this burger? Well, yeah. This is a defenseless Whopper Junior. It can't defend itself. You don't mean anything by it. It's just for It's laughs. just for laughs. Just give me my burger, man. What is going on here? What are you? Is there something wrong with you? Because that's clearly what happened. Can't be serious. Had you seen me bullying this burger, would you have stood up and said something? Yeah. It's good to know. Are you okay? Yeah, I'm okay. Yeah. What's your name? Reed. Hi, Reese. We're just having fun. You having fun? He's not having fun. So therefore, I think you guys should just leave him alone. See you later. This feels better to me. Have you ever been like messed with before? Oh my God. I mean, like the ideal world is where if somebody else sees like something weird happening, that they'll come over and be like, hey, this is not okay. Yeah. To feel defenseless, that's the one of the worst things in the world. Chelsea came and she would just tell them that it's not okay because it isn't. Something I'll never forget is my friend standing up for me. I've been that kid, so if I see it, I'm gonna do something about it. And I hope there's more people out there like that. Burger King decidió realizar un experimento social para concientizar sobre el bullying. Así surgió Bullying Junior, una campaña que enfatiza la importancia de denunciar el bullying. El spot revela que mientras el 95% de los clientes se quejaron de que su hamburguesa Whopper fue acosada, aplastada por un empleado, solo el 12% defendió a la estudiante de secundaria que estaba siendo acosado. El experimento social se llevó a cabo en uno de los locales de la empresa en Los Ángeles, donde las cámaras estaban grabando a unos adolescentes, actores, acosando a un compañero de clase. Los únicos actores del spot son los adolescentes y el personal de Burger King. La campaña obtuvo un gran éxito. Cosechó 3 millones de impresiones y más de 100 millones de visitas. Burger King recibió cientos de cartas de agradecimiento de estudiantes y logró que la campaña sea parte de programas escolares en todo el mundo. ¿Nos tienen que cambiar el objeto para que nos demos cuenta de lo que hablamos? Bueno, la estadística de este experimento que hizo Burger King en Estados Unidos en 2018 marca efectivamente estos datos, ¿no? El 92% reclamó lo que era propio, pero muy pocos fueron a intervenir en esa situación. Interesante experimento, ¿no, María? Parece que cuando es un objeto por el cual uno pagó, uno se anima a reclamar, ¿no? Y a decir esto no está bien. Pero que cuando es otro y cuando es una persona y cuando se ponen en juego identificaciones y demás cuestiones, parece que lo deja pasar. Los chicos plantean esta dificultad para intervenir. Sí. En todos los talleres que hacemos aparece esta dificultad y plantean que no lo hacen porque no sienten la seguridad de que del otro lado un adulto los va a acompañar. Claro, ¿no? claro. Entonces tenemos que revisar qué actitud tenemos los adultos frente a los pedidos de ayuda de los chicos. Y incluso lo enseñarles... antes, ¿no? Lo anterior. Es decir, antes que alguien pida ayuda, quizás que ya haya un mensaje de receptividad. Si pasa algo, vamos a estar, ¿no? Sí, y que sepan a quién. En muchas Claro. escuelas se les dice, chicos, si ven alguna situación de acoso, pidan ayuda. ¿A quién? Dicen los chicos. Claro, no saben claro. quiénes son los referentes. Y esos referentes tienen que estar siempre disponibles de alguna manera o de otra, como para no decirle a un chico pedí ayuda y que después esa ayuda no aparezca, que a veces Claro. es hasta Y la peor. ¿no? subestimación, ¿no, María? Muchas veces la subestimación, quizás ahora que hablamos más de bullying que hace 20, 30 años, pero la subestimación es riesgosa. Sí, el pensar que los niños sufren por lo mismo que sufrimos nosotros, ¿no? En lugar de pensar que un niño sufre por Claro. cosas de niño que son gravísimas para ellos, que no los inviten a un cumpleaños, que no tengan dónde comer, que los dejen afuera de cualquier grupo. Entonces, cuando plantean esos dolores,
uno a veces lo minimiza o lo subestima o lo pone en el contexto de la vida propia o lo naturaliza, ¿no? Esos papás que dicen, a mí me pegaron de chico y acá estoy bien, ¿no? Exacto, y fíjate cómo me fortalecí esto de hacete fuerte, no llores, como veíamos antes. Quiero ir a la experiencia que plantea esta campaña, que me parece interesante para la marca o desde la marca, porque no es estamos contra el bullying nada más, como un tuit que se escribió, sino que hay un experimento que se valora como, Gauna. A ver, los procesos de objetivación lo que tienen de bueno, si están pensados así inteligentemente, es que te dislocan donde estás pensando el problema. Claro. Te ponen algo ahí afuera para que vos los puedas sacar y lo puedas ver, te lo hace visible. Exacto. ¿Sí? Eso es una primera cuestión. La otra cuestión que a mí me parece es que uno, en líneas generales, cuando piensa, sin conocer demasiado la problemática del bullying, piensa que es entre una víctima y un victimario. Ajá. Y parece que los demás solamente están ahí, ¿sí? Y en realidad ese demás son los entornos. Claro. Y ese entorno que validan. Que valida, que callan, sí, que no tienen colaboran. muchas veces la posibilidad, como decía acá María, la posibilidad a veces de defender, porque también hay que ser valiente para eso. Sí. Por eso es necesaria la mirada del adulto que construye y que acompaña. Pero cuando uno quiere defender a otro, uno tiene que sentir que aún uno entonces no se pone en riesgo. Frente a la situación de copago, digamos, bueno, yo pago por una hamburguesa, sé que tengo el derecho de reclamar. Ahora, frente a un entorno que se nota hostil y que calla la boca, uno también se siente en posibilidad de ingresar en riesgo. Bien. Entonces, ahí hay algo que hay que trabajar y que hay que desarmar. Me parece que está bueno para desarmar. ¿Qué de lo que acabamos de ver te parece interesante o no? Bueno, todo me parece interesante porque todo es muy honesto lo que yo estuve viendo, ¿no? Como que ha tomado distintos emergentes de la problemática como para focalizar. Me parece que es fundamental que los chicos se sientan protegidos por adultos, que los chicos conozcan las acciones posibles para llevar adelante cuando quieren ayudar a un compañero, que se empiecen a bajar estos modelos de éxito del mal, digamos, es cool hacer daño aparentemente, ¿no? Y todo lo que circula alrededor de estas figuras bastante influyentes para los chicos y mostrar al antihéroe también, ¿no? Estas personas que pueden tener mucha influencia en los chicos mostrándoles otras acciones posibles. Total. Y enseñarles también a los chicos y trabajar mucho sobre decir algo bueno del otro, ¿no? En lugar de criticar. Me parece que estamos en un momento en donde es más fácil decir cosas feas del otro que decir cosas buenas. Hay que insistir por ahí. María, gracias. A vos. Un placer, como siempre. Libres del Bullying siempre es un espacio para ayudar a destrabar estas cuestiones, así que un gusto tenerte. Bueno, vamos a pasar ahora a virales. Siempre hablamos de que cuando los artistas, los grandes artistas, se involucran en hablar de cuestiones que tienen que ver con mejorar la vida, es decir, de bien público, tienen una potencia comunicacional muy importante. Pasó con Natalia Oreiro, que habló, y voy a leer el nombre de la condición neurológica, que es la misofonía, algo que viene padeciendo a lo largo del tiempo, desconocida para muchas personas, me incluyo, que tiene que ver con un problema auditivo. Ella lo tiene, lo contó, fue viral y lo compartimos. Tengo un tema con el ruido que me hace daño, que se llama misofonía, que es odio al sonido, entonces ciertos ruidos me dañan y eso sí es neurológico. ¿Me explicas qué es eso? Porque alguna vez lo escuché. Es difícil de explicar porque no hay solo un patrón que te diga, los misofónicos sufrimos de esto, de esto, de esto, de esto. Si estamos cerca y vos estás haciendo una descarga de ansiedad, ya sea con la boca, con la mano, la lapicera, el chicle, la patita, y eso no para, yo empiezo a absorber tu ansiedad. Es un tema porque yo lo tengo de siempre, no estaba diagnosticado, siempre hacía los exámenes en la dirección porque no podía concentrarme. Era difícil decirle a un compañero, che, no más que chicle porque me desconcentra o me lastima. Es como que el cuerpo lo recibe como una amenaza. Y desde hace unos 12, 14 años está diagnosticado como enfermedad neurológica. No tiene cura, pero sí aprendí a decir lo que me pasa, me alivió porque dije, ok, no es de histérica. A mí no me genera ira. Hay gente que, o sea, agarro tu caja negra y te la aparto en la cabeza, así eso. Yo no, por suerte, lo controlo. Entre el 7 y el 10% de las personas padecen misofonía. Y además hay mucha gente que no sabe que lo tiene y de repente se está enterando porque yo lo estoy contando y su familia los va a comprender porque yo cuando era chica no era entendida en mi casa. Por supuesto que hice todas las terapias que puedas imaginar para buscar la causa y nunca la encontré. Hasta me la imaginé. Lo padezco más que lo sufro. Es algo que me acompaña, que sé que me va a acompañar y que es parte de mi vida. Es una discapacidad.
Misofonia, y lo que Natalia Oreiro dice, claro, que yo lo haya podido detectar y que lo cuente puede ser detectable para muchas personas de algo que probablemente no se debe haber mencionado en los medios de comunicación más que 3 veces si uno se pone a hacer una excavación, digamos, una investigación previa. Bueno, vamos a pasar a otro viral. Tiene que ver con la ESI, tiene que ver con el deseo y también los derechos en cuanto a la educación sexual integral. Fue viral y ahora lo charlamos. Bueno, esto lo hizo Amnistía y uno piensa que tiene una necesidad de ser viralizado porque la ESI no se cumple en muchos puntos de la Argentina. Y quizás, bueno, acá está la potencia de lo audiovisual y de los contenidos que compartimos, ¿no es cierto, Cris? Sí, entre esos contenidos me parece que construye un sí. Sabes que a mí me parece re interesante la propuesta porque por lo general las campañas de este estilo siempre tendrían como un tinte de prohibición. Sí, y claro. En este no hagas caso, esto, no hagas lo otro, ¿no? ¿viste? Es como, cuídate, pero entonces protegete. Y eso comunicacionalmente igual resta, ¿no? Los pibes y las pibas, si le decís no, se van del contenido. Sí, aparte se pide una racionalidad que uno no tiene en la vida. Uno no es tan racional, uno vive con emociones, con pasiones, con muchas veces sin sentido, con inercias. Entonces, acá hay algo bien interesante que es, bueno, toma tu poder para disfrutar, para comunicar, para hablar con libertad. Me parece que hay algo en ese mensaje que te dice, bueno, empoderate, ¿sí? También para decir que no, empieza por ahí, pero también para decir que sí a las cosas que vos querés con cierta conciencia. Exacto, y cuidarse, quererse es cuidarse, ¿no? También ese concepto que está ahí circulando. Esto es en base a los virales. Tenemos otra temática para abrir en este momento que tiene que ver con la moda y con la sustentabilidad. Muchas veces la moda lo hemos tocado en programas que los pueden encontrar en YouTube, ya disponibles hace tiempo. La contaminación que genera la moda, ríos que se tiñen, por ejemplo, diferentes cuestiones que empiezan a aparecer y a complicar la cuestión ambiental. ¿Cómo se ha contado en la publicidad a lo largo del tiempo? El ayer y el hoy de la moda y la sustentabilidad. La comodidad y la belleza se unen en una avalancha publicitaria que anima al consumo de las medias de nylon, usando como reclamos publicitarios el descanso de las piernas o el Día de la Madre. El lema «Siempre hay ojos que miran» sirve de excusa para combinar la descripción de tejidos ultrafinos con la admiración por las piernas femeninas. Los tiempos cambian y primero se hablaba de la comodidad, con algo que no era cómodo, ¿no? Lo hablábamos con Gauna recién. Pero después vino la conciencia ambiental.
¿Cuánto impacta en el ambiente, por ejemplo, que se haga este saco, esta camisa, este par de jeans? Bueno, de jeans vamos a hablar ahora. Los jeans de Cleopatra, se llama la propuesta creativa, para hablar de ese impacto y lo que queda en el agua, en la tierra, en el aire, después de que se fabrica esa pieza que probablemente descartemos rápidamente. TG 3D Studios presents Cleopatra's Jeans. To get attention for their 3D body scanning technology that can create a perfect fit for anyone and lessen the impact of textile waste on the planet, TG 3D Studio created a pair of jeans for one of the most influential women of all time, Cleopatra. But how do you get the measurements of this mythological heroine, who lived over 2 millennia ago? First, research was done on the Egyptian Coptic community, measuring women who, according to historical archives and genetic data, share the closest physical characteristics to Cleopatra. Investigar la comunidad copta de Alejandría nos acerca a la figura de Cleopatra. Como no han tenido mezcla étnica durante 2000 años, sí serían muy similares a cómo eran las mujeres en el Antiguo Egipto. Next, all images of Cleopatra known were studied: statues, paintings, drawings, any data that could further indicate her exact body shape and size. These data sets were used by TG3D to create Cleopatra's 3D body profile. Over 200 sets of body measurements formed the final avatar from which the jeans designer created the garment itself. Cleopatra's Jeans is not just a garment. It's an invitation from TG3D asking the most popular and favorite fashion brands to join a data-driven revolution. They're an important reminder that the perfect fit is not some unattainable ideal, but an achievable reality that forces us to rethink the current fashion industry and its impact on our planet for millennia to come. Presentados en el Fashion for Good Museum, un museo dedicado a la moda sostenible en Ámsterdam, el par de jeans hechos a medida para la reina egipcia nacida en el año 69 a.C. fueron diseñados mediante datos y tecnología en 3D. Intentan enviar un mensaje a las industrias del denim y de la moda para que los residuos textiles pasen a la historia. Cada año, el 85% de todos los textiles se desechan. Una enorme proporción de ellos procede de las compras realizadas por Internet, que se devuelven por problemas de talles. Estas representan por sí solas las 2.300 millones de kilogramos de residuos, muchos de ellos de tela de jean, uno de los tejidos más contaminantes de producir. Un reciente informe de Wunderman Thompson muestra que más de la mitad de los clientes de comercio electrónico hacen pedidos excesivos y aproximadamente el 72% de los compradores devuelven los artículos que no le quedan bien. Pero, ¿y si la tecnología pudiera crear un ajuste perfecto para cualquier persona del mundo? Así es Cleopatra's Jeans, una colaboración entre las oficinas de Hong Kong y Ámsterdam de la agencia creativa Wunderman Thompson y la empresa taiwanesa TG3D, cuya tecnología 3D escanea cualquier tipo de forma corporal para producir diseños a medida en alta definición. El objetivo es demostrar que gracias a la tecnología es posible diseñar los vaqueros perfectos para cualquier persona, en cualquier lugar y con cualquier talla, haciendo a la industria de la moda un poco más sostenible. Los jeans de Cleopatra fue realizada por House of Denim Foundation en Países Bajos en 2022. La agencia fue Wunderman Thompson. El objetivo, demostrar cómo la tecnología puede ayudar a minimizar los residuos textiles e incentivar a las marcas a volverse más sostenibles.
Y esta es la iniciativa. Se hacía, como veíamos recién, desde propuestas de activación, ¿no es cierto? Incluso con la inteligencia artificial de por medio, para hablar de cuestiones que tienen que ver con, bueno, maximizar y orientar los recursos de la mejor manera. En Bangladesh, uno de los países productores de moda más importante a nivel global, se hizo una campaña para que no solamente se hable del planeta, sino también de las vidas humanas, de quienes trabajan en la moda y sus derechos. Una camiseta de 2 euros o un jeans por menos de 10 euros no es inconcebible hoy en día. Por desgracia, la gente a menudo no considera que está pagando el precio real. Esta campaña inauguró la Fashion Revolution, revolución de la moda, que bajo el hashtag ¿Quién hizo mi ropa? Se instaló como un movimiento global para concientizar sobre cómo se produce y se consume indumentaria. Fundado por las diseñadoras de moda Carrie Sommers y Úrsula de Castro, Fashion Revolution es una organización sin fines de lucro con sede en Gran Bretaña, pero que en 6 años ha crecido hasta extenderse a más de 100 países del mundo. Este movimiento surgió tras la catástrofe que ocurrió el 24 de abril de 2013 en Bangladesh, cuando se derribó el edificio de 8 pisos conocido como Rana Plaza, que alojaba varias fábricas de ropa que producían para reconocidas marcas internacionales. El edificio albergaba entre 2.000 y 5.000 trabajadores durante el colapso y dejó miles de víctimas. Fue en 2014 cuando millones de personas de todos los rincones del planeta se unieron para pedir a sus marcas favoritas que respondieran a la pregunta ¿Quién hizo mi ropa? Bajo el hashtag Who Makes My Clothes, que se viralizó en Twitter en cuestión de instantes. Os enseño la etiqueta, es de Zara, creo que lo veis, y yo le pregunto a Zara, ¿quién hizo esta chaqueta? Actualmente la ONG sumó consignas como ¿qué hay en mi ropa? Para concientizar sobre los materiales utilizados y la forma de obtención de los mismos y realiza campañas especiales durante los días de Hot Sale o Black Fridays. Y esta arista es dejada de lado habitualmente. Las personas que son a veces víctimas de trata laboral, pero también sus derechos laborales si es que no son víctimas de trata laboral, en cuanto a los impactos planetarios, pero también humanos, de este tema que empieza a crecer en su gestión creativa de diferentes spots en todo el mundo. Gauna. A mí me impactó mucho, comparativamente, digamos, en este segundo spot que vimos, la cantidad de personas, ¿no? Que están implicadas en la producción y que sufren las consecuencias. Ponerle cuerpo, ponerle cara. Sí, y en el anterior, esta cuestión de la construcción numérica, ¿viste? Construyo una media y de esa media, entiendo, así era el cuerpo de una Cleopatra como abstracta, pero esa abstracción no es discursiva en este caso, es construida con el dato concreto, por las cantidades concretas, por el cuerpo promedio. Claro. Me quedo pensando ahí, para que todos pensemos, ¿sí? Que muchas veces distorsiona el discurso, cuando en realidad el dato duro te muestra una realidad y uno lo va como, de alguna manera, mezclando con eso que cree, y entonces uno cree que tiene un cuerpo y de repente no entra en esa talla, uno cree que tiene Y me parece que la sociedad en un momento empieza a ser como más real si empieza a tomar también para el bien esta tecnología donde puede mostrar el cuerpo como es realmente. Claro, sí, eso es interesante, sobre todo cuando tenés una ley de talles que no se cumple, ¿no es cierto? Por ejemplo, la otra es si producís en realidad lo que vas a utilizar o producís de más pensando que se va a vender y después resulta que se termina generando una basura. Se tira. Es una locura eso. Sí, y hemos visto en otras ocasiones que tratamos la temática con más propuestas creativas, que los ríos se conocen en diferentes sociedades donde se produce mucho de la indumentaria mundial, de qué color va a ser la próxima moda, ¿no es cierto?, la próxima temporada en base a cómo se va destiniendo y tiñendo el río. O sea, es una locura de lo que estamos hablando, pero es un dato de la realidad y también lo muestran otras propuestas. Después de la pausa con el profe Gauna vamos a desmenuzar, vamos a ver todas las capas de sentido que tiene una propuesta creativa en minutos.
Bien, seguimos en el Festival del Bien Público y lo que viene ahora y vamos a analizar con el profe Gauna tiene que ver con un experimento social que se hizo en Rusia y tiene que ver con los niños que nacen con discapacidad. Esto es parte de la temática que se aborda de esta manera y luego lo debatimos. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Bueno, ahí veíamos el spot que tiene muchos aspectos interesantes, valiosos, otros que, bueno, merecen una crítica más pormenorizada. Arranquemos. A ver, se trata de un spot muy premiado y está bueno reconocerlo. Sí. Está muy bien contada la historia en términos de lo que te va diciendo y entonces cómo vas cargando de sentido lo que ves. Pero a mí me parece que tenemos que concentrarnos un poco en lo que vemos. Haciendo una salvedad, primero. Sí. Primero da como una especie de relación causa-consecuencia. El niño elige solo porque se lo puso enfrente de 2 situaciones y lo que está eligiendo es si comparte o no comparte con este chico que está invitando a jugar. Y esa lectura es como por lo menos es muy incompleta. A ver, yo te digo, bueno, tenés que elegir dónde jugar y te pongo los 2 lugares y en un lugar está ocupado. Quizás vos decís, bueno, este está ocupado, voy al otro que está libre. Hay una posibilidad de interpretación. Quizás sentís que es un chico que no es de tu edad y no tengo forma de jugar con él. Sí. Salvando eso, que hay una relación medio falaz en términos de causa-consecuencia, tiene cosas muy valiosas. Encuentro muy valiosos los cuerpos. ¿Sabes cómo? Los cuerpos narran, y narran en acción. Y me parece muy importante. ¿Sabes que una de las primeras ideas que me quería concentrar es esta idea de que incluir es invitar? Es una invitación a ser parte. Y realmente el que acá está incluyendo todo el tiempo es este niño
¿sí? Que está sentado con un juguete tratando de llamar la atención, de sonreír, invitándolos a jugar. Sí. Hay que entender entonces, y hay que desarmar, y para eso sirve esto, que es esta idea de que la inclusión no es vertical, porque si no nos da la sensación que nosotros, que somos normales, estamos incluyendo al resto. Nosotros que no somos esa pobres, violencia de te incluyo, ¿no? Como usábamos en anteriores programas palabras nefastas como tolerar, ¿viste? claro, que son te acepto. la aceptación. No, uno tiene que hablar de la convivencia en la diversidad, ¿no es cierto? Y celebrar esa diversidad, Sí. poder disfrutar de las cualidades de los otros. Acá me parece que en eso hay algo muy interesante, que es cómo ves que estos chicos de alguna manera son invitados a jugar y quien incluye es quien parece estar en disvalor. ¿Sí? Eso sí es maravilloso. Sí, es interesante porque invierte Claro. el discurso habitual, ¿no es El cierto? discurso habitual es nosotros que somos normales y que estamos todo bien, bueno, te perdonamos tu desgracia y entonces te incluimos. Sí, la violencia de lo hegemónico, ¿no es cierto? Que está siempre. Ahora, este es un punto. También el spot habla, hay una voz en off bastante conductista en la interpretación, Sí. si uno lo separa, lo que ve de lo que se escucha, y al mismo tiempo hay el señalamiento de que sí o sí lo cultural va a llevarte a discriminar, cuando no siempre. Puede ser que mayoritariamente, pero no siempre. Bueno, la narrativa, ¿sí?, de esa voz en off es que la única causa por la cual la gente discrimina es porque los adultos les enseñamos mal. Y eso es lo que para mí es discutible. Ahora, ¿por qué digo la narrativa? Lo que te va diciendo, porque lo que te va mostrando no es exactamente eso. Y ahí hay una función, ¿te acordás cuando estudiábamos hace tiempo la función de anclaje? Uno ve la imagen y le pone una frase abajo y después uno no puede pensar más que en esa frase. Claro, ¿Sí? te condiciona el sentido de interpretación, ¿no es Porque cierto? te lo obtura. Bueno, acá te muestra una chica y dice, bueno, ella está eligiendo formar parte de una comunidad, pero de repente la ves entrar solita de espalda y tiene solo un niño enfrente. Después te muestra la comunidad. Ella no está eligiendo eso, está eligiendo ir a jugar con un pibe. Exacto. ¿Sí? La noción de comunidad, de formar parte de una Aparece comunidad al final. inclusiva, es algo que vos ponés en el discurso. Sí, sí. ¿Sí? A ver. Hay que ver igual, digo, esto es interesante, lo analizamos desde Argentina, siempre esto es un punto que hay que tener en cuenta cuando uno hace y ve este programa, el Festival del Bien Público, que es los contextos. Esto es Rusia. Sí, claro. Sí, sí, estamos, culturalmente estamos a una distancia muy grande, en todo sentido, en lo bueno, en lo malo, lo que quieran, ¿no? Lo que está clarísimo igual, sea en Rusia, China, Japón o Argentina, es esta idea de que para incluir necesitamos un acuerdo entre los pares. Exacto. Hoy empezamos hablando de los Sí, pares sí. y el maltrato entre pares. La verdad es que la inclusión precisa de la horizontalidad. Necesita que todos quieran participar. Y participar significa poder tomar decisiones, poder tener una tarea convocante. Eso se muestra re bien acá. Fíjate que hay un momento donde ellos no se juntan solo para mirarse. Lo que termina operando como algo que une al otro es el objeto que está afuera, el juguete. El juguete, que es el que une y el que también genera esa comunión. Bueno, interesante como siempre. Profe, gracias. Por favor. Bueno, la próxima semana hay más creatividad, más propuestas. Nos vamos siempre pensando, ¿no? Con buenas ideas creativas. Los invitamos al reencuentro en una semana en el Festival del Bien Público. Gracias, buenas noches.